y ya que estamos todos los que comparten este uso horario, que a lo largo del continente. Ahora estamos con una presencia de lujo, estamos con una invitada maravillosa. Cuando abra cámara el productor, la presento. Ella es Emilia Lunge, psicóloga, candidata a concejal por el sublema Mejor Ciudad. Bienvenida. No, muchas gracias por el espacio y bueno, por poder contar un poquito de qué se trata todo esto. Nos estabas contando, fuera del aire, que tenés un largo recorrido por la provincia desde chiquito hasta ahora. Claro, sí, yo misionerísima. Yo nací en El Dorado, viví hasta los 15 años ahí, que hice toda la escuela en una misma escuela primaria y bueno, ahí se me cae el DNI, EGB3 hasta el 9º, hice en la misma escuela en El Dorado. Y ahí nos mudamos a Alem, donde en el Instituto Espíritu Santo hice lo que ahora sería tercero y cuarto año, que en ese momento era primero y segundo del polimodal. Y cuando tenía que cursar el último año de la secundaria, nos mudamos con mis papás a Azara, que es un pueblito que queda pasando Apóstoles. Y bueno, y como yo había hecho la secundaria en la orientación de ciencias naturales y en Azara solo había una escuela con ciencias económicas, eran muchas las equivalencias, entonces viajaba todos los días a Apóstoles y terminé la secundaria en Apóstoles. Yo llevo a Posadas como estudiante universitaria, pero tengo más años de vivir en Posadas que en cualquier otra localidad porque ya hace 20 años que vivo acá. O sea, pero a la hora de identificarte, ajá, ¿te identificás como posadeña? Como... No, ya posadeña. Ya, ¿sí? Posadeña, ¿no? Sí, porque bueno, yo me estudié acá, hice la carrera que amo, que me encanta mi profesión acá. Mis mejores amigas, porque como es el tiempo más largo que vivís acá, las amigas de más trayectoria, que somos amigas hace 15, 16, 20 años, son de acá de Posadas. Y bueno, tengo mis hijos acá, mi marido es de acá, o sea, como que ya me instalé. Está instalada. Sí. ¿Y trabajás en la Dirección de Políticas Estudiantiles? Del Ministerio de Educación, sí. Yo trabajo, bueno, cuando recién me recibí, primero estuve trabajando un tiempo en algunas escuelas de Posadas, como el Instituto Roque González, el Santa Catalina, el Instituto Pedro Goyena, en los edallos o dando alguna materia que tenga que ver con psicología. Y bueno, tuve un breve paso por el Hospital Carrillo, que bueno, todos los psicólogos cuando nos recibimos queremos hacer algo de salud mental así desde la clínica, y que la residencia son 3 años, pero yo pude hacer 1, porque también no es para cualquier persona, es como requiere ciertas patologías, te pueden como tocar bajo, tocar menos, ¿viste? Y bueno, y ahí entré al Ministerio de Educación, abrí una convocatoria en ese momento. Me acuerdo que presentabas, te postulabas para ser referente pedagógico del programa Conectar Igualdad, un programa que lo amaba y también defiendo un montón. Así que bueno, yo tuve la fortuna de ver lo que significaba la inclusión educativa en cada rincón de la provincia desde lo tecnológico, claro. O sea, en realidad fue una política hasta revolucionaria, ¿no? Sí, porque a se nivel, llegó infinitamente a todos los rincones del país. A nivel internacional, tiene premios de la UNESCO, la verdad que fue hermoso porque estaba muy bien planteado, no era entregar computadoras, claro, sino que tenía todo, era una computadora ensamblada en Argentina con software libre, Ubuntu, que es un desarrollo libre. Sí. Y tenías la oportunidad de que cualquier niño de cualquier punto de la provincia, cualquier adolescente pueda acceder. Que si lo mirás de ahí en ese momento a ahora, no te imaginas ningún niño no sabiendo manejar la tecnología. Entonces, una visión de futuro fue adelantado, increíble. Realmente fue. Sí. No hubo, el plan Ceibal de Uruguay no fue tan integral como el nuestro, claro, del Conectar Igualdad. Sí. ¿Tu acercamiento con la política se da ahí a través de la dirección o ya previamente te habías acercado a la política o a partir de ahí empezaste a tener contacto? Yo siempre fui muy defensora de las políticas de Estado, o sea, yo soy producto de políticas de Estado. Mi mamá, cuando yo estaba en el 5º año de la secundaria, mi papá era maderero, había una crisis en ese momento, en el 96, 97, 98, antes de la crisis del 2001, la madera ya tuvo una crisis profunda, donde, bueno, realmente pasamos una situación económica súper difícil. Y mi mamá era beneficiaria del plan Jefa y Jefes de Hogar, con eso ella podía
limpiaba una escuela, me acuerdo, y con eso, bueno, ella nos ayudaba. La universidad no era algo accesible para mí en ese momento. Yo valoro un montón porque Canal 12, que es Sociedad del Estado, tenía un programa que era para el viaje a Bariloche, que se llamaba El Desafío. Sí, me acuerdo. Bueno, nosotros con el quinto de la Normal de Apóstoles vinimos a participar, pasamos a la final, a mí me tocaba la parte más ñoña, la de las preguntas, no tenía las destrezas de los juegos, y en ese momento salimos segundo en la final, pasamos la final y ganamos el viaje a Iguazú y bueno, había premios para la escuela, varios premios, y entre eso había una beca para la Universidad de El Salvador. Y ahí yo tenía una profe de filosofía, que era la que de Apóstoles, que me había llevado durante todo ese año a las Olimpiadas de Filosofía de todos lados. Sí. Como que mi mamá no nos dejaba salir mucho, pero había entrado en confianza con la profe y me dejaba. Yo me acuerdo que fui a Puerto Rico, a varias localidades, con esa profe, a todos los certámenes que había de competencia de filosofía. Y ella es la que me dice que reclame la beca para psicología, porque era una universidad privada. Que ella sabía que me encantaba la carrera, pero ni se me había ocurrido en ningún momento que era factible que yo elija una universidad privada, porque no se podía estudiar en otro lado acá. Y bueno, yo hablo con mis papás y bueno, mi mamá me ayudó, vinimos, en ese momento mi mamá comulgaba en una iglesia evangélica y bueno, y el pastor nos recomendó hablar con otro pastor de acá, que era Roberto Padilla, y en ese momento era el secretario de Cheers, o sea... y nos dieron el albergue, me acuerdo. Actual ministro de Prevención de Adicciones, ¿sí? Entonces, bueno, el Estado me dio una beca en la universidad, por más que era privada, yo no pagaba. Claro. El gobierno de la provincia me puso en contacto con el primer subsecretario de la juventud que tuvimos, que fue Rolo Roa, porque ahí Roberto me manda con una notita, me acuerdo. Y fuimos a hablar con el subsecretario de la juventud en ese momento, que era Rolo Roa, y me asignan una habitación en el ex Chamarroc, allá en el campus. ¿Sí? Yo era ministro de Bienestar Social. De Bienestar Social, sí. Bueno, en ese momento, como hablando, me di cuenta que como un montón de personas fueron parte de que yo sea profesional. Es que, perdón, te interrumpo por eso. Es que yo me parece que eso es algo a resaltar. Porque uno siempre es el resultado de un montón de personas, los quiero. Totalmente. Además está decir que yo siempre trabajé, siempre me esforcé. No, sí, por supuesto, eso nunca quita la... Pero la realidad es que esas políticas, conectar igualdad, una universidad, un albergue, en ese momento no había boleto estudiantil gratuito, nos daban un rollito en desarrollo social. ¿Te acordás? Sí, los rollitos de boletos, los boletos Casimiro, que tenían todo un bagaje filosófico detrás, que tenían la verdad revelada en las frases. Sí. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza? Todavía no se aplicaba el boleto estudiantil gratuito. Todavía no. Era una lucha, y en desarrollo social a los que estábamos becados nos daban un rollito. Vos ibas al principio del mes y te daban tus 40 boletos para ir a la universidad. Yo trabajaba en un lugar donde parte del sueldo lo pagaban con rollito de boletos. Muy bueno. No voy a decir a dónde, pero laboraba y parte del sueldo lo daban así. Entonces, bueno, después las travesuras de universitario, cambiar el carnet entre los que sigan a la pública para entrar al comedor a comer, ¿viste? Como todo. Claro. Entonces... Esa cuota plus que tiene la universidad, que te prepara para cuando salís al mundo, que no te la dan los libros, pero sí te la da la universidad. Sí. Y por eso digo, como que yo siento que cuando yo decido involucrarme en políticas públicas, en política de Estado y política partidaria, tiene que ver con que de verdad me preocupa mucho que los derechos adquiridos hay que defenderlos. O sea, me preocupa un montón. Yo cuando alguien quiere hablar mal de Conectar Igualdad, yo tengo todos los fundamentos de por qué es muy bueno. Sí. Cuando alguien quiere cuestionar el progresar, porque también el progresar como concepto también es revolucionario a nivel internacional, porque surge de que se crea la asignación universal por hijo, que hizo que sí o sí los chicos tengan que ir a la escuela y tener el calendario de vacunación completo, que no significa solo la plata que recibe la familia para que esos chicos puedan comer nutricionalmente, todo, significa la conciencia familiar que hubo sobre completar el calendario de vacunación y lo que se ahorra el país y el Estado en salud pública, porque esos chicos no se enferman porque están vacunados. O sea, el concepto es genial. Un concepto que ahora fue
altamente agraviado durante la pandemia, y ahora estamos viendo los resultados, con el avance que tenemos del sarampión en el país. En definitiva, un Estado presente e inclusivo. Es fundamental. Y es algo que a mí de verdad me apasiona un montón. ¿Y cómo te sentís ahora cuando tenemos un gobierno nacional que lo único que hace es atacar todo eso como bandera política? No, mi bandera es la de la justicia social. Hay un videíto de una publicidad de Uruguay que te muestra, es conocido, que te muestra como que todos tienen vendados los ojos y dice, dé un paso al frente los que nunca tuvieron que trabajar para estudiar, los que nunca tuvieron que llorar porque no tienen un techo para dormir, los que nunca... Y vos te das cuenta que de verdad no nacemos todos en el mismo escalón. Y a mí me preocupa mucho, porque yo estoy en políticas estudiantiles, y me preocupa mucho ese discurso por dos cuestiones. Una, por el odio que genera entre nosotros y la realidad. Además que sí. Y el sesgo de opinión que eso genera, porque se genera desde un lugar tan superficial, donde no le permiten a los chicos... no les dan información de que, bueno, no pienses como yo. O sea, yo no le pido a ningún adolescente que piense como yo. Yo le doy que lea qué dice la UNESCO de Conectar Igualdad, le doy que lea la historia de cómo se adquirieron derechos, le damos el caso de cómo era antes, cuando la mujer no podía votar, cuando la escuela no era la escuela secundaria no era pública y no era para todos. O sea... Cuando estudiar era un privilegio. Estudiar era un privilegio. Entonces, informate, después forma tu opinión, pero tomá la información objetivamente y vas a ir construyendo. A mí, de verdad, por eso te digo que yo decido involucrarme un poco más activamente, porque como que me viene la necesidad de que era el momento de que los derechos que nosotros tenemos y que otros lucharon para que yo los tenga, había que defenderlos. Hay que seguir defendiendo. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué es la política para vos? Para mí la política es una herramienta. Es una herramienta para generar bienestar, para generar políticas de estado de inclusión, esto de ayudarnos a estar todos más o menos en el mismo escalón, y es empatía. Si no te interesa cómo está el de al lado, no hagas política, porque primero que no es el lugar donde más recursos vas a ganar, si no por lo general estás poniendo mucho de vos. No es el lugar donde lo vas a ganar algo que tenga que ver con lo material, pero la satisfacción emocional de cuando alguien está bien, si no te duele cuando el de al lado no está bien, me parece que este no es el lugar. Mejor montar una empresa, mejor fíjate cómo trabajas en algo que tenga que ver más con un producto de marketing, porque los servicios, lo que es trabajar al servicio de los demás es estar como a disposición del otro. Como decía Fabio, Leonardo Fabio, la única felicidad posible es la felicidad colectiva. Sí, totalmente. Bueno, yo soy parte de los que piensan así. Absolutamente. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te llevó la campaña? ¿Por dónde anduviste? ¿Cómo la estás viviendo? Bien, me encantó, como que... Es primera vez como candidata. Siempre me tocó acompañar candidatos. Me pasó... En otras campañas, como nosotros trabajamos con políticas estudiantiles, en poder hablar del voto joven, poder acompañar a los estudiantes a entender la diferencia entre política de Estado y política partidaria, bueno, todas esas cuestiones más conceptuales. El ser candidata, bueno, me dio la posibilidad de conocer, de escuchar más en primera mano a los vecinos del barrio, porque yo estoy acostumbrada a escuchar a los adolescentes, a los chicos, a los estudiantes. Y bueno, y escuchar a las mamás, a los papás, sus demandas, también está bueno. Y bueno, tengo por suerte un sublema que comparte mi manera de pensar, porque creo que el nombre del sublema es Mejor Ciudad. Mejor Ciudad, no te canses de repetirlo. Sí. Pero bueno, el hecho de que esté Beto al frente. Beto Roa. Sí, Beto Roa, que es un chico que también cree en la justicia social, cree en el Estado presente, como cuando nos sentamos a charlar, tenemos muchos puntos de encuentro, y además yo lo conocía del trabajo en conjunto. Y a otra persona de mi lista que ya lo conocía es a Joaquín Cabral, que es el tercer candidato. Él nos tocó con él trabajar en pandemia juntos, ya lo conocía de antes,
pero el compartir el día a día con alguien te hace conocerlo mucho mejor. Absolutamente. Y con él me tocó en pandemia, cuando cerraron todas las escuelas, había que garantizar el acceso a internet y a celular de todos los niños. Entonces él nos ayudó, en ese momento era Cielo Linares, la subsecretaria. Cielo, sí. Bueno, nos ayudó con Giro a hablar con los 78 intendentes y a abrir centros de apoyo pedagógico y tecnológico en todos los municipios. Y en un mes abrimos 97 centros que eran lugares donde vos podías ir, descargar la tarea, había un profe que le explicaba a las mamás cómo hacerlo, porque esa fue otra. Mi hija estaba en primer grado. Te regalo enseñar alfabetización inicial encerrado en tu casa, sin ser docente. Así que plena pandemia, ¿no? Sí, mi solidaridad con todas las mamás que tuvieron sus hijos en primer grado en pandemia, porque todo eso que nosotros ya lo tenemos internacionalizado es como muy difícil construirlo. Fue un antes y un después del mundo en la pandemia. Sí. Algunas cosas para bien, otras cosas no para No, creo que todos valoramos un montón. Los que éramos papás valorábamos un montón a los docentes. Decíamos, ¿cómo hacen? Sí. Y así que lo conocí ahí también, y también ahí pude conocer su compromiso, esto de que no hay horario, de que no hay tiempo y que hay que resolverlo. Así que bueno, Emilia, a ver, ya como para ir cerrando, ¿por qué debería votarte? Porque creo que si nosotros llegamos al Consejo Deliberante van a encontrar un consejo que cree en las políticas de Estado, creo que eso es importante, y para creer en la política de Estado hay que creer en un Consejo Deliberante que escuche, en un concejal que pueda escuchar, que pueda estar cerca. Y otra gran virtud que creo que tiene nuestro sublema es que somos todos chicos, todavía jóvenes, que ya venimos escuchando y estando cerca de la gente. No es algo que vamos a aprender cuando nos toque entrar, sino que es algo que ya lo ejercitamos como proyecto de vida, y me parece que eso está buenísimo. Y que confiamos mucho en que la eficiencia del Estado no tiene que ver con recortar gastos, nada, tiene que ver con ayudarle, en este caso a Lalo, a que los recursos lleguen de manera eficiente a todos lados. Y para eso Lalo necesita concejales que no dejen de caminar los barrios y que le digan, mira, acá la descentralización no está funcionando, creemos que te podría ayudar si acá hacemos tal cosa. Corregir lo que haya que corregir también, ¿no? Sí. Corregir, sumar y sumar más voces siempre. Sí, acompañarlo, porque hace una gestión increíble y necesita concejales que lo acompañen en eso. En resumen, un Estado más fuerte y más presente. Emilia, ¿y qué expectativa tenés de la democracia? Yo de la democracia que no hay otra manera más justa y más necesaria de paz social. ¿Sí? Yo creo que mientras enseñemos a los chicos a vivir en democracia, está garantizada la paz social. Nos pasó ahora con APES, o sea, los chicos, justamente estás en un segmento muy particular que son los chicos de APES. Nos pasó, primero que estamos teniendo elecciones en todos los municipios para sus estudiantes, ¿no? Para sus asociaciones municipales, Apóstoles, San Vicente, todos ya votaron y todos tenemos tanto para aprender de los chicos. Las elecciones de APEP se presentaron 4 listas. Mira. Debatieron las 4 listas y el día de las elecciones yo me sentí la chica más feliz del mundo. Primero que siempre se registran más o menos entre 29 y 32 escuelas. Este año se registraron 43 escuelas para votar. Ahí ya tenemos un récord. Votaron las 43 escuelas, o sea que el 100% del padrón votó. Lo que para mí significa que el chico que se registró quería votar. Sí. Las 43 escuelas, desde que se presentaron los fiscales a las 5:30 hasta que se dio los resultados a las 8 de la noche, teníamos todo el ministerio afuera, chicos tomando mate de 43 escuelas distintas. Entonces voy a decir, y eso es democracia. Si ellos pueden votar así, si ellos pueden hablar, y cuando ganó la lista, se pasaron la mano, ganó la lista que ganó, y la lista que ganó le invitó a las otras 3 listas a que aporten sus propuestas y a que conformen las secretarías. De esas 4 listas, 3 son hoy la comisión directiva de APES. Entonces, así, la verdad que los chicos a preelecciones nos dejaron un mensaje increíble.
Sabés que esto me alegraste un toque el día, porque él venía súper pesimista por todo, venía con el ánimo machacado, porque justamente una de las cosas que veo es cómo se le inculca a la juventud, a la adolescencia, dejar de creer en la democracia. Sí. Como que esto no sirve, y no es solo un modelo nacional que se comunica, sino internacional. Con estos modelos ya de grupos mega empresariales que deciden en pos de en vez de los actantes de la democracia. Entonces, nada, ver que los pibes están actuando desde ahí, la verdad que infla un poco la vida. No, y es eso, y es una militancia de todos los días. Es como, vos decías, ¿qué expectativa tengo de la democracia? Y mientras nosotros tengamos las ganas de seguir enseñándole a los chicos que es el mejor camino, de verdad, está garantizado una mejor... No es menor. No es importante. Menor. Sí. Así muy que bien. Bueno, gracias por el espacio y bueno, a disposición. Por favor, a vos, mucha suerte. Gracias. Y bueno, nada, que sé lo que debo hacer, pero toda la suerte del mundo. Gracias. Ahora le pregunto al equipo técnico si